Hola, sean bienvenidos a este curso de Introducción a LabVIEW y a este curso de programación en LabVIEW de forma introductoria. A lo largo de estos días vamos a estar viendo, vamos a tener 10 series de videos, los cuales vamos a estar pues viendo temas muy introductorios a LabVIEW. Vamos a estar hablando de su interfaz, de todo lo que lo compone. Vamos a estar hablando de sus tipos de datos, los datos, de cómo se programa, cómo hacer ciertas programaciones, manejo de arreglos, array. Y lo último, finalizaremos con un proyecto muy interesante que es un control tipo PID implementado pues en LabVIEW, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender todo esto, pues puedes suscribirte y si te gusta mi contenido puedes dejar un like. Entonces no me alargo más y vamos al video. En la parte en la primera parte vamos a ver unos temas muy introductorios a LabVIEW. Vamos a tocar temas como qué es LabVIEW, vamos a hablar un poco de la interfaz de LabVIEW. A lo que me refiero a la interfaz son, LabVIEW se caracteriza por tener un panel de control y un diagrama de bloques, ¿cierto? Entonces al tener esas dos, LabVIEW, pues hay una parte que es como la interfaz y otra parte que es donde está toda la programación. LabVIEW es muy diferente a muchos lenguajes de programación, se puede considerar tal vez así, porque LabVIEW es gráfico, no tenemos texto como lo tenemos habitualmente en Python o en Java o en diferentes lenguajes de programación. Ahora, al LabVIEW ser un lenguaje gráfico o al ser un entorno de programación gráfica, en mi opinión siento que es mucho más rápido de aprender. La curva de aprendizaje en LabVIEW es mucho más alta. Por ende, pues vamos a ir descubriendo algunos beneficios que otorga LabVIEW y para qué se llega a utilizar LabVIEW y todo esto. Entonces, ¿qué es LabVIEW? LabVIEW es un entorno de programación gráfica que los ingenieros utilizan para desarrollar sistemas, pruebas automatizadas de investigación, validación y producción. Es un lenguaje de programación. LabVIEW fue creado o es creado o desarrollado por National Instrument y pues hay muchos campos en los cuales se utiliza LabVIEW. LabVIEW se llega a utilizar mucho para las industrias, para muchos sistemas petroleros. Muchas empresas petroleras utilizan LabVIEW sus sistemas. También lo utilizan el sistema aeroespacial. Utiliza LabVIEW para hacer sus diferentes controles o programaciones que creen pertinentes. Ahora, pues LabVIEW, vamos a ahondar un poco, después ahora de introducción vamos a ahondar un poco en lo que LabVIEW es como tal la programación. Entonces vamos a venir acá y vamos a escribir LabVIEW y vamos a abrirlo. Cuando nosotros abrimos LabVIEW, yo tengo la 2020, la versión 2020, la comunitaria, y vemos acá que hay diferentes ítems. Los ítems de acá pues están los tipos de archivo, las herramientas, las ayudas. Acá están todos los proyectos en los que yo he trabajado anteriormente, en los que he desarrollado y como tal pues acá están todos los proyectos. Si yo quiero crear un proyecto en blanco, pues voy a unir acá en crear project y aquí me van a salir las opciones que yo puedo crear. Crear proyecto en blanco o crear un solo vía en blanco. O sea, depende de mi decisión. Vamos a crear un proyecto, ¿cierto? Este es el más conocido como el árbol del proyecto. Acá nosotros vamos a tener pues muchas opciones: File, Edit, View, Project, Operación, Tool, herramientas de Windows y ayudas. Pero acá abajo tenemos lo que es los archivos del proyecto. Entonces mira que acá tenemos un archivo que se llama mi computador, que es todos los programas que se ejecutan en el computador. Cuando hago referencia a todos los programas que se ejecutan en el computador, hay que entender
que LabVIEW nosotros podemos conectarle muchos microcontroladores como tarjetas embebidas, etcétera. Entonces, a nosotros poder conectarle, por ejemplo, una MyRio o una RoboRio o, bueno, etcétera, nosotros tenemos que añadir ese dispositivo a mi árbol del proyecto. Entonces, yo quiero, por ejemplo, lo que yo me he enfocado todo este tiempo, que es construir robots, y yo he programado muchos robots con LabVIEW. Entonces, acá mi árbol del proyecto, por ejemplo, tenía la tarjeta controladora del dispositivo. Entonces, pues eso ya depende de la aplicación que nosotros queramos darle al AdView. Si nosotros venimos acá, vamos a encontrar que en File tenemos todas las opciones de crear un nuevo VI, nuevo proyecto, abrir, guardar como, etcétera. Y si nosotros nos venimos acá a mi computer y le damos clic derecho, acá vamos a tener, y vamos al New, acá vamos a tener diferentes componentes, por decirlo así. VI, Virtual Folder, una clase, interfaz, controles, variables, servicios, etc. Si nosotros queremos añadir algo nuevo, pues le damos en New y acá nos va a aparecer todo el procedimiento para crear esa nueva clase. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Vamos a entrar directamente a ver qué es un VI. Entonces, cuando venimos acá a New, vamos a ver New VI. Miren que acá se nos abren automáticamente dos ventanas. Con Control T, nosotros podemos hacer que esas ventanas ocupen, se dividan alrededor de nuestras pantallas. Miren que estas dos ventanas que tenemos acá, una se llama el panel frontal y la otra se llama el diagrama de bloques. Eso es muy importante por lo que yo les explicaba anteriormente. El panel frontal están todos nuestros indicadores o nuestra interfaz, lo que nosotros conocemos como nuestra interfaz. Entonces acá vamos a tener que un contador, o vamos a tener números, o vamos a tener un string, o vamos a tener diferentes tipos de interfaz. Y en la parte del diagrama de bloques, acá va toda la programación en LabVIEW. En el diagrama de bloque va toda la programación y en el panel frontal va lo que sería toda la interfaz. Entonces vamos a comenzar primero con el panel frontal. Panel frontal, pues está de esta forma. Tiene las mismas opciones de anteriormente del proyecto, nuevo VI, editar. Esto de editar, pues tiene opciones ya directamente hacia el panel frontal. Ejemplo, acá hay algo que se llama Make Current Value Default, que significa que todos los valores que estén acá dentro del panel frontal van a ser convertidos como default en ese momento. O sea que si hay un control o X dato, por ejemplo, un dato numérico que está en 20 y yo quiero volver ese dato numérico por default en 20, con esa opción puedo volver todos los datos que están ahí a default. Y con esta opción puedo reiniciar todos mis valores como default. O sea que en el momento de que ese dato cambió, yo le puedo reiniciar y él automáticamente va a volver a 20. Acá en View hay unos controles interesantes, que es la paleta de controles, que se la voy a enseñar a sacar en un momento. La Tools Palettes, que esa Tools Palettes es interesante, pero pues yo normalmente la mantengo activa automática. Pero por ejemplo acá podemos dar un color a lo que es cualquier control o bueno, a la propia interfaz. Eso depende más como del gusto de las personas y demás. Acá está para hacer letras y otras cosas como para comentar. Acá en Windows está lo que es mostrar el diagrama de bloques, que básicamente me va a mostrar el diagrama de bloques en el que está. Y acá está el Shop Project, que me va a mostrar el proyecto. Listo. Esta parte que tenemos acá es para buscar algo. Y esto es una ayuda que tiene LabVIEW. Cada vez que nosotros tengamos un tipo de dato acá y queramos saber qué es, o qué trata de ese VI, o qué trata de ese control, o demás, podemos pararnos acá y pedir una ayuda a LabVIEW. Y él me va a dar una información respecto a eso.
En esa parte de acá abajo tenemos ese símbolo que es run, prácticamente es ejecutar el programa. Y eso que nosotros tenemos acá es ejecutar el programa continuamente. Esto es para abortar la ejecución, para pausarla. Acá están todos los tipos de letra. Entonces nosotros queremos escribir algo con cierto tipo de letra, podemos venir acá y seleccionarla, seleccionar su estilo, su tamaño, su color, entre otras cosas que ya se pueden ir descubriendo. LabVIEW, al ser un lenguaje gráfico, si uno no sabe manejar un poco lo que es la cuestión del orden, puede llegar a que sus programas se vean desordenados y se vean complejos. Esas opciones de acá permiten que permite organizar un poco mejor lo que son los diferentes controles y demás. Entonces, esto sería como las herramientas que hay en el panel frontal. Entonces, acá, si nosotros unimos clic derecho, nosotros vamos a tener los controles, ¿cierto? ¿De qué van los controles? Los controles son básicamente, bueno, la paleta de control me guarda todo lo que son pues, los diferentes tipos de datos que existen en LabVIEW o bueno, que hay. Como ustedes saben, en programación, o bueno, en LabVIEW, por decirlo, para enfocarnos un poco más en LabVIEW, existen diferentes tipos de datos, pero hay cuatro datos que son muy marcados, que es el dato numérico, que es el dato booleano, que es el dato array y que es el dato flotante. Hay otros tipos, hay otros como clase de datos, pero digamos que esos son los más marcados en LabVIEW. Entonces, saber que un tipo de dato numérico, pues es un dato básicamente que es un número. X número, 20, 30, 50, 1000, 2000. Y en el tipo de dato numérico, en LabVIEW automáticamente se añaden como float, como si fueran datos flotantes o decimales. Entonces, lo interesante de LabVIEW es que LabVIEW, al ser un lenguaje de programación gráfica, pues es gráfico todo. Y cada tipo de dato se diferencia por un color. Entonces, cada tipo de dato se diferencia por un color. Al hacer referencia a esto, y si vamos acá, los tipos de datos numéricos, pues sabemos que básicamente se dividen en dos grupos, y es el entero y el tipo de dato flotante. Y el tipo de dato entero normalmente es color azul y el tipo de dato flotante es normalmente color naranjita más o menos. Y se diferencia por INT y DBL acá en LabVIEW. Entonces, si nosotros nos vamos acá a numérico, y eso es una gran ventaja de LabVIEW, es que en numéricos nosotros vamos a poder encontrar todo lo que son los datos numéricos. Y básicamente todos los datos se diferencian por tener un control y un indicador. Básicamente un control es como una incógnita y un indicador es como el resultado de esa incógnita. Pero LabVIEW es muy característico por su interfaz gráfica. ¿A qué hago referencia a esto? Es que LabVIEW ofrece una interfaz gráfica, digámoslo así entre comillas, muy fácil de implementar. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar un numérico control y ese numérico control puede ser X número, el que yo quiera. Y también puedo sacar acá, por ejemplo, un termómetro. Entonces, si yo quiero hacer un programa que mida mi temperatura, ejemplo, puedo controlar este tipo de dato numérico en referencia a como si fuera una temperatura. Entonces, si me hago entender, entonces, por ejemplo, si la temperatura sube a 50, entonces vamos a ir acá y vamos a conectar esto con esto. ¿Para qué? Para cuando que este dato cambie, el dato del termómetro también cambie. Entonces, por ejemplo, ahí lo puse en 5. Si yo ese dato lo pongo en 50 y ejecuto mi programa, que automáticamente cambia. Entonces, al ser gráfico, pues brinda una gran ventaja en ese tipo de cosas. Ahora, esos serían los datos numéricos. Si ustedes ven acá,
está su numérico y su tipo float. Y así sucesivamente con todos los tipos de datos, los booleanos, los string, los arrays, entre otros. Posteriormente vamos a hablar del diagrama de bloques. El diagrama de bloques básicamente tiene lo mismo que tiene el panel frontal en esta parte de acá arriba, pero hay algo muy interesante acá, que es esta escobita que ustedes ven ahí. Esa escobita también sirve para ayudarme a organizar todas las programaciones que yo tenga acá. Entonces pueden tener mucha programación, yo he llegado a hacer programas muy extensos y por ende hay pues diferentes formas de organizar una de esas escobitas. Como les decía anteriormente, acá en el panel frontal, en el diagrama de bloques, perdón, está todo lo que es la programación. Entonces, si nosotros venimos acá, eso es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque miren que acá yo tengo, en ese ejemplo que hice, tengo dos tipos de datos, ¿cierto? Perdón, tengo un mismo tipo de dato, pero tengo un control, tengo un indicador. LabVIEW pues tiene los controles y los indicadores como lo dije anteriormente. Y esto básicamente lo estoy conectando directamente al indicador. O sea que ese número que está acá, imaginen que ese número está viajando por ese cable, ¿cierto? Y se está conectando directamente. Entonces ya digamos está haciendo como una programación muy básica. Si nosotros damos clic derecho, vamos a ver que acá tenemos todo lo que es como la clase de programación. Entonces en estructuras tenemos todos los ciclos. For, while, case, eso es como un comentario en Python. Un formula node que básicamente lo que podemos hacer es programar en C++. Y acá comenzamos a tener todos los tipos de datos. Ustedes saben que en programación uno puede operar los datos. Por ejemplo, en Python, por ejemplo, si queremos tener un arreglo, si queremos conocer, por ejemplo, el tamaño de ese arreglo, la función se llama len, si no me equivoco. Pues acá hay una función que se llama arraySize. Entonces yo acá puedo conectar un array o un arreglo o un vector y acá él me va a decir cuánto es el tamaño de ese arreglo. Así sucesivamente, cada tipo de dato tiene su forma de operación. Cada tipo de dato, comparaciones, acá están todos los que son las comparaciones. Igual que, no igual, mayor, mayor que cero, en rango, máximo. Un selector es lo que se conoce como un if, básicamente. Y para mostrarles, no quiero ahondar todavía en tipo de datos. ¿Por qué? Porque eso sería un video aparte, donde comenzamos a explicar cada dato. Pero, para mostrarles un poco más de la programación, vamos a hacer una simple suma. Entonces, voy a sumar este dato con 5, por ejemplo. Entonces, ese dato, ingresa acá, yo le voy a decir, súmese con una constante 5. Crea el clic derecho, crear constante y 5. Y voy a conectar esa salida acá. Y básicamente, si yo vengo y ejecuto este programa, mire que la salida, bueno, mire que la entrada de su control es 50, pero la salida ya no está en 50, sino que está en 55. De esa forma, pues yo puedo hacer, por ejemplo, una simple suma. Muy simple. Y sucesivamente puedo seguir programando. Entonces, en los próximos videos vamos a tratar lo que son los tipos de datos más a fondo. Entonces vamos a ir tipo de dato numérico, tipo de dato booleano, tipo de dato string, tipo de dato, bueno, el array. Y posteriormente vamos a hacer programas más complejos. Entonces, la idea es tomar todos esos datos, ir realizando programas e ir realizando ejercicios que tienden a ser un poco complejos cuando uno está aprendiendo, pero es irlos implementando. Y posteriormente vamos a hacer un proyecto final. A lo largo de estos 10 cursos vamos a hacer un proyecto final, el cual se va a implementar un control PID. Control PID acá en LabVIEW. Entonces, si te gustó este video, no olvides por favor dejar tu like, dejar un comentario si te gusta. Y pues nos veremos en el próximo video explicando lo que son los tipos de datos numéricos.